y vamos a hablar de un tema muy interesante, es la ruta crítica que viven las mujeres víctimas de violencia. Para hablar de esto comparte con nosotros Zenaya Hernández Fulgencio, es asesora legal de mujeres víctimas de violencia. Muy buenos días, bienvenida. Bienvenida. Muy buenos días. Nosotras encantadísimas de poder llevar este mensaje tan importante a nuestras amigas televidentes. Vamos a iniciar primero con esto que estábamos hablando detrás de cámaras. ¿Qué es la ruta crítica? Bueno, la ruta crítica de violencia, como su nombre lo dice, a mí me gusta definirlo de la siguiente forma. Es el lugar por donde las víctimas de violencia transitan a lo largo de todo su proceso de violencia. Imaginemos que es una ruta, una vía, donde en la misma hay diferentes estaciones y la víctima de violencia tiene que pasar por estas distintas estaciones para poder verificar su situación, que puedan haber personas allí en estas rutas que puedan ayudar a identificar el proceso por el cual ella está pasando, que se le puedan prever de muchas y varias herramientas que sean eficaces y efectivas para ellas de alguna forma poder salir del círculo de la violencia. Bien, es interesante esto porque las mujeres víctimas de violencia en principio no entienden que están en violencia porque están viviendo un círculo, pero cuando ya se deciden, porque han o tomado la decisión, recibido una ayuda, ¿cuál es el proceso? ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo? ¿Pongo una denuncia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Con quién hablar? ¿Tengo que buscarme un abogado? Eso es muy costoso. Vamos a explicarle a la mujer y a quien se ve en víctima de violencia. Sí, claro que sí. Es muy importante destacar que cada persona, cada víctima de violencia que está pasando por este proceso, es un proceso muy difícil en el cual necesita mucha ayuda y apoyo. Y lo necesario e importante es priorizar la seguridad de esa víctima. ¿Qué identificamos? Saber si la mujer está en un momento actual de violencia o ha pasado o está a lo largo de su vida o en una trayectoria donde está pasando por un proceso determinado de violencia. Es importante que las mujeres sepan que si están pasando violencia en un momento actual, o sea, están ahora en una situación de violencia, que ellas deben buscar la forma de resguardarse. Saber que bajo ningún concepto debe tratar de en ese momento enfocarse en buscar algún acuerdo o aliarse con el mismo agresor en el momento, porque esto la expondría y la pondría en mucho más peligro. Saber que tiene acceso a los diferentes números de emergencia, específicamente nuestro sistema 911, la línea vida, que es el 809-200-1202. El Ministerio de la Mujer también funciona con un número para asistencia a víctimas, que es el asterisco 212. Y ya una mujer que esté o haya vivido hace ya mucho tiempo un proceso de violencia, que ella sepa que es importante que identifique una red de apoyo. Y esta red de apoyo puede consistir en tener una persona que le pueda escuchar, que le pueda dar quizás algunas orientaciones. Saber que en el Estado hay muchas instituciones que trabajan estos procesos de violencia y que le pueden dar asistencia. Una mujer, cuando se ha decidido a poner una denuncia, es muy importante la parte de la decisión y el empoderamiento, porque esto va a permitir que ella, después que interponga la denuncia, pueda continuar con muchísima seguridad en su proceso. Tenemos en nuestro país unidades de atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delito sexual de la Fiscalía Procuraduría General de la República, y estos organismos se encargan de trabajar todo lo relativo a lo que es la violencia intrafamiliar. Excelente. Siempre que sostenemos este tipo de conversaciones, hay un punto que me gusta tocar y es el hecho de los distintos comportamientos que son violencia también, esas circunstancias de las que la mujer puede ser víctima, porque a veces nos enfocamos mucho en la violencia física y cuando la vida peligra, que por supuesto es lo más grave. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esta violencia psicológica, violencia económica también, cuando el agresor pues es por esa vía también que agrede, valga la redundancia? Entonces, ¿cuáles son ese tipo de circunstancias? Bueno, realmente cuando una mujer es víctima de violencia, la misma puede recibir diferentes tipos de violencia. O sea, no solo, como dijiste, la violencia física,
sino también violencia verbal, violencia psicológica, que es una de las violencias más graves, porque muchas veces es silenciosa y la mujer no puede identificar en principio que está siendo víctima de esta violencia. El solo hecho de que una mujer tenga hijos y su expareja no aporte la parte de la pensión alimenticia a esos hijos, eso es violencia económica. Entonces es muy importante que se sepa. Cuando hablaba ahorita de las estaciones, de las diferentes estaciones donde las mujeres quizás deban de pararse un poquito en esa ruta crítica para ellas poder acceder a tener una mejor vida o por lo menos buscar la forma de poder salir y evadir la violencia, pues dentro de esas estaciones están lo que son los juzgados de paz, que son los encargados de verificar todo lo relativo a las pensiones alimenticias. De ahí la importancia de que la violencia se trabaje de una forma integral. Tenemos las unidades de violencia intrafamiliar, sí. Se han hecho muchos esfuerzos, están haciendo muy buen trabajo. A futuro sí sería muy importante hacerlo quizás de una forma más integral, donde las mujeres víctimas de violencia vayan a un solo lugar a poder exponer todas sus situaciones. Vemos en las unidades de violencia intrafamiliar que tenemos un equipo multidisciplinario, porque ahí hay médicos legistas, sí. Ahí hay psicólogas forenses, están las fiscales que son muy preparadas. Sería muy importante también quizás incorporar esa parte de que no solo se trate lo que es la violencia allí, sino que también existiera la posibilidad de que si ella tiene algún asunto de pensión alimenticia, claro, o de guarda y custodia, ella lo pudiese hacer en un solo lugar y no tenga que acceder a tantas. En el caso de usted como asesora, yo he escuchado denuncias de mujeres que dicen, pero es que me llaman y me dicen, ¿dónde es que vive? Acompáñenos. O sea, se supone que el Ministerio Público tiene que estar para resolver eso, que se da toda la información de la persona y entonces, ¿cómo la víctima va a formar parte de ese proceso? La víctima es testigo de su propia situación. Ella pudiese aportar muchísimos datos importantes de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Ahí voy. Ahí voy. Se ha trabajado bastante en esa parte. Tenemos una historia anterior donde las víctimas inclusive subían a las guaguas de la policía para poder localizar ese agresor. Entonces, ya esa práctica, gracias a Dios, no se está dando. Poco, todavía se da en algunos lugares, pero poco. Ella pudiese aportar los siguientes datos. Pero estando presente para... No. La víctima, dar los datos. La víctima en la fiscalía. Ok, ahí sí. Sí, dar los datos de la persona agresora, los datos que ella más pueda tener, recopilar, para poder informar al Ministerio Público y a las autoridades de qué forma pudiesen acceder a esas personas con mucho más facilidad. Pero la víctima nunca puede estar en un contacto directo con la persona agresora. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando la víctima se encuentra en este círculo que depende emocionalmente de su agresor, aunque sabe que está siendo maltratada, pero que siempre regresa a donde él? Entonces ahí quizás la recomendación sería para sus familiares. ¿Cómo sería la asesoría en ese sentido? La asesoría en ese sentido, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la parte del empoderamiento de las víctimas. ¿Cómo una víctima puede obtener empoderamiento? Una víctima puede obtener empoderamiento a través de la asistencia de un especialista en apoyo emocional. El apoyo emocional es fundamental, porque la víctima, a través de recibir apoyo emocional, puede ir identificando en cuál fase de la violencia está, qué necesito, cómo lo voy a hacer, cómo debo hacerlo. La intervención de una red de apoyo, como dije anteriormente, es fundamental. Tener una persona de confianza, tener personas que te puedan dar apoyo, dirigir y dar asistencia en un momento determinado. Claro que sí, que la parte de la familia y todo eso es muy importante. Qué bueno que pudimos conversar y siempre un tema muy importante, sobre todo para la mujer dominicana. Muchísimas gracias por la visita. Zenaya Hernández Fulgencio, asesora legal de mujeres víctimas de violencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por dar la oportunidad que desde Profamilia haya podido venir a este importante programa. Muchísimas gracias. Bendiciones.